para predicar su palabra. Voy a referir el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. En nombre de Cristo. ¡A su nombre! Gloria a Dios. Ya ustedes reconocen mi nombre es para el Rey, evangelista por la misericordia de Dios. Nos congregamos en la iglesia de Dios, mi pastora María Elena Concesión. Gloria a Dios, al nombre de Cristo. A su nombre. Libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Gloria a Dios, aleluya. En nombre de Cristo, a su nombre. Gloria a Dios, estamos frente al ministerio evangelístico. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Del libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 8. ¿Cuántos saben que Jesús es el mismo? Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Los que lo tienen pueden decir amén. Amén. Los que se les quedó su Biblia, digan gloria a Dios. Los que todavía no tienen una, pidan misericordia. Aleluya. ¿Lo tenemos? Amén. Efesios 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Ella dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Levanta su mano al cielo. Padre, gracias por tu palabra. Padre, tu palabra son espíritu y son vida. Padre, son lámpara a nuestro pie y lumbrera a nuestro camino. Padre amado, no queremos palabras de hombre en esta noche, Dios mío. Padre, habla conforme a tu voluntad, Dios eterno. Padre, quebrante todo lo que se levante en contra de tu conocimiento, Dios amado. Padre, yo ato el hombre fuerte en esta noche. Padre, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, habla a nuestra vida. Estamos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Al nombre de Cristo. A su nombre. Al nombre de Cristo. A su nombre. Diga conmigo la armadura de Dios. La armadura. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. La palabra de Dios donde nosotros acabamos de leer está hablando algo bien claro, lo cual es una escritura muy leída por los creyentes a causa de que se titula la armadura de Dios. Al nombre de Cristo. A su nombre. Gloria al Señor. La palabra de Dios, el apóstol Pablo está trayendo algo para los efesios que nos sirve de hoy en día a cada uno de nosotros mientras estemos en la tierra hasta que Cristo venga. Gloria al Señor. Cuando nosotros leemos esta escritura nos damos cuenta que el apóstol Pablo le dice que nosotros estemos fortalecidos con la fuerza del Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Pero me dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En nombre de Cristo. A su nombre. Y entonces el apóstol Pablo trae esto. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo en unos tiempos los cuales Satanás está poniendo que el pueblo de Dios se esté matando uno con otro. Por eso el apóstol Pablo le dijo: nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y él empieza a relatar la jerarquía demoníaca con la cual nosotros estamos luchando. Hoy en día estamos viendo todas esas cosas, la fuerza que nos está golpeando y la que nosotros golpeamos. Cuando nosotros hacemos la obra de Dios, es más, con nosotros
engaño, cuando alguien está traicionando a alguien, aunque sea en juego, todo eso es mentira, porque Él dice que ciñemos vuestros lomos con la verdad, porque cuando de nuestra boca sale mentira, inmediatamente está operando el espíritu de la tiniebla, el cual llamado Satanás. Al nombre de Cristo sea la gloria. Tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad, al nombre de Cristo. A su nombre. Dale un aplauso. Habla de la coraza de justicia. Nosotros hoy en día tenemos que estar inmediatamente conforme a la voluntad de Dios y mediante el reino de Jesucristo. El apóstol Juan dice en el capítulo 5 de Primera de Juan, en su capítulo 5 verso 19, dice que sabemos que somos de Dios, pero que toda injusticia es pecado. ¿Por qué me está hablando también de la coraza de justicia? Porque cuando usted se pone esa armadura, usted tiene que saber que todo lo que está conforme a lo que Satanás está planeando, eso es lo que usted tiene que golpear y a lo que usted tiene que estar en contra. El apóstol Pablo también le dijo, no del Señor, creo que fue a lo mismo Efesios, le dijo que no participemos en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderla. Porque el apóstol Pablo dice que no participemos en las obras infructuosas de la tiniebla, porque en cualquier momento hay una acechanza de Satanás. Si usted no se viste con la armadura de Dios fácilmente, usted no va a poder resistir en el día malo. ¿Por qué tal usted se siente cansado, sin ánimo de ir a la iglesia? No te has puesto la armadura de Dios para tú poder estar firme. Si no te pones la armadura, nunca vas a poder estar firme. Todo lo que es injusto, le digo por la Biblia, es pecado. Pero cuando nosotros practicamos la justicia de Dios, nosotros nos damos cuenta con la perfecta voluntad de Dios y agradable. ¿Sabe por qué? Porque todo lo de Dios es con justicia. Nada que es injusto proviene de Dios. Por eso el apóstol Santiago dice que todo lo bueno viene de Dios, al nombre de Cristo. A su nombre. Y si no nos ponemos la coraza de justicia, fácilmente nosotros podemos ser heridos. Porque es una guerra con Satanás. Si nosotros nada más nos seguimos nuestros lomos con la verdad, pero nos falta otra de la armadura, ¿qué usted cree que va a pasar? Usted es un blanco fácil. Póngase a analizar. Nosotros somos soldados de Jesucristo. Inmediatamente el soldado, ¿qué es lo que hace? Está preparado, se arma y entonces se pone el chaleco para que donde quieras que le den, si le den en el pecho no pueda morir, porque tiene la coraza de justicia. El nombre de Cristo sea toda la gloria. Tenemos que entender que para poder estar firmes tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, al nombre de Cristo. A su nombre. Por eso le digo que he visto muchas administraciones. Dios te cambia la armadura, Dios te pone una espada, Dios te pone esto. Cuidado con eso. Si alguien está diciendo algo, usted sabe que no es de parte de Dios, porque es que Dios tiene una sola armadura y Él describe y está poniendo, Pablo está describiendo una armadura física con la armadura espiritual, la cual nosotros tenemos que ponernos. Cuando nosotros andamos y nosotros nos ponemos, nos ceñimos los lomos con la verdad. ¿Con quién es que usted se lo está ceñiendo? Con Cristo. Que Él dijo en el capítulo 14 del versículo 6 de San Juan, que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Cristo es la verdad, es porque tenemos que seguirnos con Él los lomos, al nombre de Cristo. A su nombre. Al nombre de Cristo. A su nombre. Y oiga cómo sigue diciendo, al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Dice, está pues firme, ceñidos vuestros lomos, con la verdad le expliqué, y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de qué, de la paz. ¿Por qué el apóstol Pablo está trayendo lo físico y lo está llevando a lo espiritual? Porque es que nosotros tenemos que tener un calzado el cual es la paz. Déjeme decirle algo bien claro. Hoy en día estamos viendo todo eso, pastora. La oración más larga que Cristo hizo, que yo encuentro, fue en el libro de San Juan capítulo 17, donde Él le habla de la unidad. Hoy en día vemos que mayormente el pueblo está
Bueno, y los demás, que él hace una pregunta. Dice, ¿no hacen eso también los gentiles? Dice en el verso 48, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es perfecto? ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Cuando tú pases por la calle, ve a tu hermano y el impío, salúdalo al impío también. Porque yo he visto cristianos hoy en día que saludan nada más a los cristianos y al impío no. Entonces Cristo le dice, ¿y los demás qué? Al nombre de Cristo. Habla de estar en paz. Entonces yo tengo que estar en paz, que cuando depende de mí con todos los hombres, ¿cómo yo voy a estar en enemistad? Si el mismo Cristo dijo que un reino dividido contra sí mismo no permanecerá, y que si Satanás echa fuera a Satanás, él no puede permanecer. Usted nunca ha visto un brujo hablando de otro brujo. Pero hoy en día vemos predicadores que hablan de otros predicadores. No lo vemos hoy en día. Mayormente hablaba con el pastor de aquí en una ocasión. Hablamos sobre eso, que hoy en día la mayoría de los predicadores dañan su mensaje porque tienen que hablar de otro predicador. Y yo a veces digo, ¿y es un predicador que está hablando de otro? El día que usted ve un brujo hablando de otro brujo, usted no lo enseña. Usted nunca ve un brujo hablando de otro brujo. Tenemos que estar en paz, tenemos que tener el calzado de los pies de la paz, tenemos que tener el apresto de la paz, calzado, el calzado que donde quiera que vayamos, tenemos que estar en paz con todos los hombres. Al nombre de Cristo. Eso es una de las armaduras. El que usted vea que no esté en paz con otro, ¿qué dice la palabra? Ten contienda. Todo el que no esté en paz con otro y nombre de la carne que se está manifestando. Contienda, chisme y murmuración al nombre de Cristo. A su nombre. Le estoy hablando de la armadura, de cómo nosotros tenemos que vestirnos. Si usted está en contienda con alguien, haga todo lo posible de usted arreglarse. La pastora dijo algo ahorita que yo me quedé meditando cuando yo me había convertido al principio. En una ocasión había una sierva que estaba predicando donde yo vivo hoy en día, y esa sierva, cuando yo veo que habla el libro de los Proverbios en el capítulo 16 verso 7, la palabra dice bien claro, como dijo la pastora ahorita, que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace hacer estar en paz con él. Mire, yo cerré la Biblia y me senté. Yo dije, y eso está aquí en Cristo. Digo, pero yo tenía muchos enemigos cuando yo estaba en el mundo porque yo tenía problemas con ellos, y hoy en día son amigos míos. Yo no le hablaba ni le buscaba el lado. Dios no ponía que estuvieran en paz conmigo en nombre de Cristo. Pero hoy en día hay gente que tienen enemistades y así quieren ir para el cielo. ¿Cómo tienen el calzado de los pies
alcanzar lo que quisieron por causa de la fe. Escribe el escritor de los Hebreos. Nosotros tenemos que tener ese escudo, porque póngase a distancia. Si usted no mantiene encendido los lomos, se calza los pies y se ciñe el cinturón, usted se pone todo eso de justicia. ¿Qué es lo que va a pasar? Si usted no tiene escudo, fácilmente a usted lo van a herir. Tenemos que tener toda la armadura de Dios. ¿Y cómo no la ponemos? Practicando todos los días. En nombre de Cristo. Un aplauso al Señor. Vienen dos muy importantes que me llaman mucho la atención. Y tomé el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando está hablando del yelmo de la salvación, yo me fijaba y yo analizaba y yo miraba cómo era que estaban soldados los que tenían la armadura de Dios y tenían el yelmo de la salvación, o sea, en la cabeza, para que no les pueda penetrar. Pero entonces dice que nosotros tenemos que tomar la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Hoy en día, mayoría de los creyentes tienen todos celulares y pocos tienen Biblia. En nombre de Cristo. Mayoría de los creyentes todos tienen celulares y no tienen Biblia. Varón, pero se le caiga, claro que sí, no es lo mismo. O que hay que estar dándole para arriba, no es lo mismo. Cuando usted o vea, mire, le estoy diciendo, porque póngase a revisar una gente con internet que le lleva un mensaje que Satanás va a hacer que sea importante. Le mandó un caldo y se va a poner a no leer la Biblia. Si no es que es lo que le está haciendo, entonces lo entretiene. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque el apóstol Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 12, gloria al Señor, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos en el conocimiento de vuestra mente, para que sepa cuál es la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Cuando usted se conforma a este siglo, todo lo que esté en este siglo lo va a usted volver y lo va a perder de la cosa de Dios, y usted lo verá. Buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Cuando nosotros nos enredamos en la cosa de caminar los lucros de este mundo, nos va a amarrar. Tenemos que estar bien seguidos con todo lo que Dios nos establece. Tenemos que tener la armadura de Dios. Tenemos que tener la palabra, que es la espada del Espíritu. Al nombre de Cristo. San Juan 6:3. Jesús está diciendo a los discípulos: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿Qué es la palabra? Espíritu y vida. En el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Si me dice que la exposición de la palabra de Dios alumbra, me está diciendo que donde hay tinieblas, se pone la palabra, la tiniebla se va y alumbra. Lo que me está diciendo la palabra de Dios es que lo que dice el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4, que el Dios de este siglo, Satanás, secó el conocimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca. Aunque estén cegados, si usted pone la palabra de Dios en su vida, la pone por práctica, que el poder del Espíritu va a alumbrar, usted no puede vencer. Porque hay muchos que quieren espada, pero no tienen el Espíritu. En nombre de Cristo, a su nombre. Te estoy diciendo yo bien claro, no para que sude, no para que estés batallando, sino para que reflexiones. Te está vistiendo de toda la armadura de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Hebreos 4, verso 12 dice que toda la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, quebranta el espíritu y el alma y discierne todos los pensamientos. Esa es la palabra de Dios. Otros tienen espada. Le dije que hay que tener cuidado con la espada, porque escuché a alguien que hubiera dicho así. Me dijo a mí: yo te doy una trompeta. A otro le dijo: y a ti yo te doy una espada. Le dijo: dieron una espada. Y yo digo: lamentable el caso, yo no recibo cuando alguien me quiere de espada, porque la espada que yo quiero es la palabra del Espíritu de Dios. Esa es la espada. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo.
muertos. Hoy en día esas personas, en vez de ayudar en la iglesia, los nuevos que entran hacen que se salgan. Le dio una espada no para edificar, ni para pelear con el diablo, sino para matar a los nuevos y a los que están adentro. Cuidado con la espada que te están dando. La espada que tenemos que tener es del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al nombre de Cristo. Y de esa muchos están careciendo. De eso muchos carecen. No salen con ella para ningún lado. ¿Qué es lo que identifica a veces un militar? No es su arma de reglamento que tiene. No es el uniforme. ¿Cómo estamos vestidos nosotros? Si estamos no vistiéndonos con la palabra de Dios, con toda la armadura de Dios, teniendo la espada del Espíritu, que es muy importante para donde quiera que usted vaya. Usted está confrontando la fuerza de la tiniebla conforme a la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Póngase a analizar. El peor error de Satanás fue pensar la palabra por la palabra, porque él le dijo a Jesús, y que estas piedras se convierten en pan. Si Jesús hubiera querido, le hubiera dicho: piedra, conviértete en pan, Satanás, conviértete en salchicha, porque es la palabra de Dios, y lo que él dice tenía que manifestarse. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? La estamos viviendo, no estamos andando con ella, estamos teniendo la espada del Espíritu. Por eso Jesús pudo vencer a Satanás en nombre de Jesús. Gloria a Dios. A su nombre, al nombre de Jesucristo. Todas las palabras de Dios dice que es útil para redarguir, para enseñar, para corregir. La palabra de Dios es útil. Póngase a analizar, aunque usted no haya leído la Biblia entera, pero que cuando le pregunten algo, que algo salga de su boca. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar qué? La palabra de Dios. Hay muchos jóvenes que tienen los caminos sucios y deben de limpiarlos con la palabra de Dios. Amados, tenemos que vestirnos. Pero entonces en el verso 18 que leímos, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello por todos los santos. Orando en todo tiempo. Esa es otra de las armas por la cual nosotros tenemos que andar, tenemos que vestirnos. No obligamos a usted a tirarse de rodillas en una cosa que no se va a tirar, pero usted va sentado meditando, orando en el Espíritu. Orar en el Espíritu es que usted ore en mente, orar en el Espíritu es que usted ore en su mente por dentro, hablando con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: orar sin cesar. Eso tiene que vivir en nosotros. Tenemos que andar con toda la armadura de Dios, vestido con ella, para poder estar firme con todas las acechanzas del diablo. Y lo más terrible del caso es que se nos duerme. Si él no duerme, Cristo dijo que el que vela también, que se llama Jehová, nunca dormirá, nunca se dormirá. El que vela y guarda a Israel, el que nos guarda a nosotros, tampoco duerme. Y si Satanás anda alrededor buscando a quien devorar, si usted no tiene la armadura de Dios, ¿qué va a pasar? Usted va a ser devorado fácilmente. Satanás no anda relajando, hermano. Póngase a analizar. Usted no está guardando tal vez toda la armadura de Dios, está viviendo con ella. ¿Para qué tanto tiempo en el Evangelio? Y que Cristo venga y no queremos que Dios nos libre. Todo esto es en serio. Analicemos nuestra vida con Él. En nombre de Cristo. A su nombre. Vestido de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes todos los días. ¿Por qué que hoy en día muchos caen? No se vistieron de la armadura de Dios. Y todo eso está ahí. No practicar la mentira, practicar la verdad, la justicia, tener fe, tener paz con los demás. Todo eso está ahí, amado. ¿Por qué le hablo ahorita que no le expliqué lo de la salvación? La gente cree que la salvación no se pierde. La salvación se pierde más rápido que lo que usted no se imagina. El apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, verso 12, dice: amados hermanos, como lo he dicho antes, se lo digo ahora, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación
temor y temblor. ¿Por qué Pablo dice que nos preocupemos por nuestra salvación con temor y temblor? Es que nosotros tenemos que cuidar la salvación porque se pierde. Por eso el escritor de los Hebreos en el capítulo 2 también dice que cómo nosotros podemos descuidar una salvación tan grande. ¿Cómo la podemos descuidar? La salvación se puede perder. Cuidémosla con temor y temblor. Hay muchas ofensas, 3 enemigos a muerte: la carne, Satanás y este mundo. Y uno duerme con nosotros, anda con nosotros, se vaya con nosotros y está con nosotros. En nombre de Cristo. De la carne. 3 enemigos a muerte. Y Satanás, que le gusta usarla muchas. A esas dos. Al mundo y a la carne. En nombre de Cristo. Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Tenemos que estar firmes, hermano. Analicemos si nos estamos viviendo con toda la armadura de Dios. Póngase a analizar la jerarquía que el apóstol Pablo menciona. Hoy en día usted está viendo cómo se están matando. Yo a veces miro eso y yo lo he visto los otros días con tanta pelea que veo de gente que está usando el púlpito para hablar de otro y mencionando a los hombres de Dios, y eso se ve en las redes. Usted lo ve que son la gente que lo están poniendo, que eso mire, se haga viral. Están hablando de los otros hombres de Dios y usted ve que lo están cogiendo como si fuera el alimento de las 12 del día. Yo le dije al Señor los otros días: ¿cuándo es que tú vienes? Amado, mire, eso le duele cuando usted ve hombres de Dios usando el púlpito para hablar de otro hombre de Dios. No hay espacio. Todo eso se está viendo. Son señales de que nuestro amado viene. Cristo viene. Vistámonos de toda la armadura de Dios, al nombre de Cristo. A su nombre. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Tenemos que estar bien preparados cada día más. Es una lucha constante. Están los gobernadores, están las potestades, están los principados. Estamos luchando con la jerarquía que Satanás está comandando y hace la guerra al pueblo de Dios. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Cuánta gente no se siguen los locos con la verdad? Y cuando le van a hablar de un hermanito de otra gente de una vez, lo están escuchando y también hablan. Otros dicen: yo no hablo pero escucho. Cuando nosotros escuchamos se nos contamina el corazón. Tenemos que decirle: no me hable de eso, vamos a orar, porque esa es la palabra del creyente. Estamos llamados para orar, para poder edificar, para poder restaurar a otros. Por eso, si tenemos toda la armadura de Dios, amado, esto está terrible. Si usted no se viste de la armadura de Dios, usted es un blanco fácil para que Satanás lo pueda derribar al nombre de Cristo. A su nombre. Mediten esa palabra, léalo en su casa. ¿Qué es lo que le está faltando de la armadura de Dios? Tal vez la fe, tal vez la paz, tal vez la salvación usted está descuidando. Escúcheme en todo eso, sin hacer los lomos con la verdad. Póngase en esa, ¿qué es lo que le está faltando? Según las armaduras de Dios. Y eso hay que ponérsela todos los días. Le dije ahorita al principio que Pablo dijo que no andemos como necios, sino como sabios, que aprovechemos en el tiempo. Todos los días son malos. Con esto termino. Mi pastor decía antes, cuando él estaba en vida, que lo bueno de esto es lo malo que esto se está poniendo. ¿Saben por qué? Porque mientras más las cosas se ponen difíciles, es una señal de que Cristo viene. Póngase de pie esta noche.